Gloria a Jesús. Aleluya. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y su versículo 16 y 17. Lo vamos a leer, hermanos, como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Jesús. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria al Señor. En esta noche, hermanos, vamos a meditar sobre un tema: ¿para qué nos es útil la palabra de Dios? ¿Para qué nos es útil la palabra de Dios? Y yo en esta noche, hermanos, quizás pudiera preguntar, ¿verdad? ¿Para cuántos es útil la palabra de Dios, hermanos? Amén. Qué precioso, hermanos, es tener la palabra de Dios, la Biblia. Y quizás, hermanos, muchas veces, ¿verdad? Nosotros pasa, hermanos, no sé, pero no le damos el verdadero valor, hermanos, como lo es a la palabra de Dios. Y puede ser muchas veces, hermanos, de que se nos puede andar quizás rompiendo la Biblia, pero no queremos, hermanos, comprar una Biblia nueva. Se nos pueden quizás, hermanos, andar despegando las páginas ahí, ¿verdad? Pero decimos nosotros: no, es que así me siento bien. Pero déjeme decirle algo, hermanos: si es la palabra de Dios, andemos bien la Biblia. Si muchas veces cuando se nos daña el celular, hermanos, que dice usted es que se quebró la pantalla, así lo andamos, hermanos, ¿verdad que no? Necesitamos a veces decir, ¿verdad? No, es que necesito porque no puedo quizás andar de esa forma. Pero ahora cuánto más la palabra de Dios. Y en lo que hemos leído, hermanos, el apóstol Pablo, ¿verdad?, le escribe a Timoteo algunos puntos importantes acerca de la palabra de Dios. El apóstol Pablo, hermanos, deseaba de que Timoteo fuera un líder que guiara a la iglesia a Jesús. Y Pablo le recuerda, ¿verdad?, en cuanto a la importancia de mantenerse fiel a las Escrituras, en las que Timoteo, hermano, dice había sido instruido desde niño. Y le escribe en el versículo que leímos, hermanos, para qué es útil la palabra de Dios. Porque en el versículo, hermanos, 14, ¿verdad?, ahí podemos ver lo que se le escribe a Timoteo. Pero también, hermanos, en el versículo que leímos, en el versículo 16 dice: en este versículo, hermanos, tenemos una gran verdad, y es que toda la Escritura, dice, es inspirada por Dios. La Biblia, hermano, no es un libro más, no es un libro cualquiera. La Biblia es la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, hermanos, no le damos ese verdadero valor o ese verdadero significado. ¿Por qué? Porque dice que es la misma inspiración de Dios. Y en la Biblia, hermanos, no hay error. La Escritura dice que es sabia. Y aunque haya pasado el tiempo, hermanos, aunque hayan pasado quizás ya muchos años de lo que fue escrita, dice que su contenido sigue siendo poderoso. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Lo que está escrito en la palabra de Dios es algo poderoso para nosotros. Es algo, hermanos, tan especial que debemos de valorarlo, que debemos, hermanos, comprenderlo diariamente, lo que Dios quiere a través de la palabra de Dios para nosotros. Sí, porque ¿qué significado, hermanos, podría tener quizás el periódico? Pienso que ahora quizás nadie lo compra ya, hermanos, pocos. Pero quizás cuando alguien podría haber comprado el periódico, le interesaba el del día, ¿verdad? Si ya el del día de anterior, hermanos, eso no tenía ningún valor, porque usted ya sabía que lo que habían anunciado ahí ya había pasado. Y quizás usted decía: no, ya sé lo que pasó. Pero en la palabra de Dios, hermanos, podemos leerla ahora, la podemos haber leído ayer, la podemos leer mañana, y la palabra de Dios no cambia, ella permanece siempre. Ella está ahí siempre, hermanos, para instruirnos y para ayudarnos a salir adelante. Sí, porque dice que han pasado muchos años, pero siempre, dice, está ahí para instruirnos. Y dice Mateo 24:35: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras
no pasará. Esta palabra, hermanos, no pasará de moda. No cambia, porque el Señor Jesucristo no cambia. Qué interesante es, hermanos, la palabra de Dios. ¿Y para qué, hermanos, es útil la palabra de Dios? Y dice que es útil para enseñarnos. ¿A cuánto nos enseña la palabra de Dios, hermanos? Amén. Pienso, hermanos, de que no es en sí, es necesario, hermanos, asistir a la iglesia, venir a gozarnos. Pero si por X razón usted no pudo venir y se quedó en casa, usted abre la palabra de Dios y Dios va a hablar a su vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermanos, es útil para enseñarnos en todas las áreas de nuestra vida, sin importar quizás, hermanos, en qué condición estemos o en qué clase social nos encontremos. La palabra de Dios, hermanos, nos abarca a todos. La palabra de Dios está ahí para grandes, para pequeños, para ricos, para pobres, para toda la humanidad. Pero lo que pasa muchas veces es, hermanos, que no queremos obedecer la palabra de Dios. Y dice que la palabra de Dios nos es útil para enseñarnos, hermanos, para que podamos nosotros comprender que, como dice su palabra, ¿verdad? Mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Qué hermoso es estar en este lugar, hermanos. ¿Y a dónde encontramos esa palabra? En la palabra de Dios. Entonces dice que en todas las áreas de nuestra vida, hermanos, es útil para enseñarnos. Y podemos comprender, hermanos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, su palabra, ¿verdad?, nos enseñan esas verdades que a través de la historia sucedieron, que a través del presente que estamos viviendo están sucediendo, y a través del futuro, hermanos, van a suceder. Y eso solamente lo podemos dar cuenta nosotros a través de la palabra de Dios. ¿Cuántos, hermanos, estudiamos la palabra de Dios? Y digo esto, hermanos, porque quizás es lo que quizás más cuesta. Porque quizás muchos de nosotros, hermanos, podríamos decir, por el trabajo, por tantas ocupaciones, y poner cuántos pretextos, cuántas, hermanos, excusas para no poder meditar en la palabra de Dios. Y quizás, hermanos, nos proponemos muchas cosas, nos enfocamos al comenzar el año en cuántas cosas de querer hacer, de querer lograr en el transcurso del año, pero quizás nunca nos proponemos en querer estudiar la palabra de Dios todo el año, hermanos. Y quizás uno de los retos que yo me propuse fue este año leer la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede, hermanos? ¿Será que lo voy a lograr? Está muchas veces, hermanos, a nuestro alcance. Pero a veces nosotros no queremos, hermanos, apartar ese tiempo. ¿Y por qué lo digo? Porque la palabra de Dios primeramente viene hablando conmigo y viene hablando a su vida. Y muchas veces quizás yo decía, hoy voy a leer 4 capítulos. Y empecé leyéndolos con aquella emoción, ¿verdad? Con aquella intención, aquel interés, hermano, de poder aprender, de ver qué el Señor quería para mi vida. Pero con el pasar de los días, con el pasar, hermanos, de las semanas, como que hoy no la leí. Y usted va perdiendo ya ese interés, ¿verdad? Ese deseo de querer aprender de la palabra de Dios. Pero cuando verdaderamente nosotros comprendemos, hermanos, lo importante que es, queremos todos los días, ¿verdad?, apartar un momento. Así como apartamos un momento, hermanos, quizás para digerir nuestros alimentos. Así como apartamos un momento, hermanos, en la mañana para poder tomarnos un cafecito, un desayuno. Porque eso, hermanos, nos va quizás a sustentar nuestra vida física. Eso quizás, hermanos, nos va a mantener activos toda la mañana o activos todo el día. Pero ahora cuánto más la palabra de nuestro Dios, hermanos. Eso nos debe de motivar a cada uno de nosotros todos los días a querer aprender más. ¿Por qué? Porque a través de ella, dice, vamos a comprender muchas cosas. Sí, dice, uno de los propósitos de la Biblia es darnos a conocer, hermanos, los deseos que Dios tiene para con nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque en ella, dice, encontramos lo que Dios quiere que hagamos a cada uno de nosotros. ¿Qué quiere Dios, hermanos, que hagamos nosotros? Y muchas veces podría decirlo, hermanos, nosotros sabemos lo que Dios quiere. Nosotros sabemos, hermanos, esa enseñanza que Dios tiene para mi vida y para la vida de la persona, quizás de la sociedad. Pero nosotros no, hermanos, practicamos esa palabra. Solamente nos quedamos ahí, ¿verdad? Como que solo la oímos. Pero me llamaba la atención, hermanos, lo que dice Santiago 1:22. Y nos dice así la palabra de Dios, mire. Santiago 1:22.
Qué preciosa es la palabra de Dios, hermanos. Y debemos cada día anhelar, debemos cada día, hermanos, procurar. Y dice así Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente, ¿qué dice? Oidores, engañándoos a vosotros mismos. Qué bonito nos dice aquí, ¿verdad? Y en la otra versión nos dice así, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, sino llévenla a la práctica. Eso es lo importante. Y el versículo 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿A cuánto nos pasa eso, hermano? Quizás usted llegó al espejo en la mañana, ¿verdad? Y se vio ahí. En el momento usted dice, ando crema por aquí. No me peiné por acá. Y el espejo en ese momento, ¿verdad?, nos está dando lo que en sí nosotros nos estamos viendo. Pero cuando ya dice nos vamos de ahí, hermano, ¿será que nos acordamos? Se nos olvida, ¿verdad? Pero dice que más el que mira atentamente en la perfecta ley, dice, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cuántos queremos ser bienaventurados, hermanos? ¿Cuántos quieren ser bienaventurados de parte de Dios? Ser benditos por la palabra de Dios. Poder comprender, hermanos, que la palabra de Dios, hermanos, debemos nosotros, dice, no solo ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Es como alguien, ¿verdad?, que está estudiando una carrera y estudió, pero lo que estudió no lo puso en práctica. En otras palabras, hermanos, lo que aprendió se quedó ahí, ¿verdad?, que no beneficia hacia otras personas. Entonces muchas veces puede suceder con la palabra de Dios para nosotros, hermanos, que la enseñanza, hermanos, está en nosotros, pero nosotros no la transmitimos al que la necesita. Y yo pregunto esta noche, hermanos, ¿será que no hay gente que necesita de Dios? ¿Será que no hay alguien que necesita, hermanos, que usted le enseñe la palabra de Dios? Sí hay, pero a veces nosotros solamente somos oidores, pero no hacedores. Pero ahí es cuando el Señor nos habla, hermanos, a cada uno de nosotros y primeramente a mí, de que pongamos en práctica la palabra de Dios, que nosotros, hermanos, podamos comprender qué importante es, hermanos, el poder congregarnos, pero qué importante también es, hermanos, que el Señor a través de su palabra nos enseñe lo que debemos hacer. Sí, ¿por qué, hermanos? Porque dice que cuando nosotros, hermanos, ponemos en práctica la palabra de Dios, hermanos, Dios hace maravillas. Si le hablamos a aquel necesitado, a aquel que no tiene a Cristo, Dios toca esa vida y se convierte. Si oramos, hermanos, por aquel quizás que está enfermo, con dificultades, Dios hace la obra y se sana. ¿Por qué? Porque estamos haciendo, hermanos, lo que la palabra de Dios nos ha encomendado a hacer y a enseñar hacia otros. Entonces, qué importante es eso, hermanos. Y dice que la palabra de Dios es útil también para redarguir. En otras palabras, hermanos, la palabra de Dios es útil para reprender el pecado. Porque muchas veces, hermanos, alguien puede decir, ¿verdad?, no, es que el hermano quizás tiene algo contra mí, por mí lo dijo. Pero no es que se haya dicho por usted, hermano, sino que la palabra de Dios está hablando a su vida. La palabra de Dios, hermanos, está moldeando ese ser. Y Dios quiere, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, cada día seamos mejores. Que cada día nosotros, hermanos, nos aprendamos más de la palabra de Dios. Entonces dice que la palabra de Dios, hermanos, nos hace ver cuando estamos en un error. Pregunto esta noche, hermanos, ¿será que usted, hermanos, cuando hace algo indebido, será que no se da cuenta? ¿Verdad que sí? Nuestro mismo instinto, hermanos, nuestra misma conciencia nos hace entender que lo que estamos haciendo no está bien. ¿Por qué? Porque como humanos tenemos ese razonamiento. Ahora, ¿cuánto más la palabra de Dios? ¿Cómo podría ser, hermanos? Usted fue a la tienda y le dieron más de su vuelto y usted se da cuenta y usted sabe. Pero ¿qué dice usted, verdad? Sabiendo, hermanos, usted dice, se quedó así nomás. Entonces, en ese momento, hermanos, nosotros estamos como haciendo aquello indebido que no le agrada al Señor. Pero nosotros sabemos.
y nos sentimos reprendidos, pero quizás nos quedamos así. Pero entonces la palabra de Dios dice que viene para redarguir, para reprender el pecado, para hacernos comprender que cuando estamos haciendo las cosas mal, ahí está la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no cambia. Los que fallamos somos nosotros, hermanos. La palabra de Dios no falla. La palabra de Dios, hermanos, es fiel y ella está ahí siempre, cada día, al pie de la letra, para que nosotros seamos personas diferentes. Cada día seamos personas diferentes. Dice, ya sea por nuestra conducta o creencias equivocadas. La palabra nos hace ver, hermanos, lo que está mal en nuestra vida, porque dice que redarguir es contraargumentar, haciendo un argumento que se vuelva en contra de la persona que lo presentó. Es cuando nosotros, hermanos, sabemos que lo que hicimos está malo, pero a través de la palabra de Dios nos vienen corrigiendo. A través de la palabra de Dios, hermanos, nos vienen otra vez, ¿verdad?, haciendo llegar al camino correcto. ¿Por qué, hermanos? Porque veamos lo que nos dice Hebreos capítulo 4 y su versículo 12. Gloria a Jesús. Hebreos 4 y su versículo 12 nos dice así la palabra de Dios. Qué precioso es la palabra de Dios, hermanos. ¿A cuánto se deleitan, hermanos? Oiga lo que dice este versículo, con solo meditarlo, con solo, hermano, leerlo. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Qué preciosa es la palabra de Dios. Y oiga bien cómo nos dicen en otra versión, dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto y expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Eso es la palabra de Dios. Entonces, hermano, no podemos estar en la iglesia, quizás podemos estar allá en nuestra casa, podemos estar en nuestro trabajo, podemos estar en donde nos movemos, pero si hacemos algo indebido, hermanos, la palabra de Dios dice que está ahí siempre. Y la palabra de Dios, hermanos, nos va a redarguir por lo que hicimos, por lo malo que hicimos. Porque yo pienso, hermanos, que a todos nos gusta hacer las cosas bien. ¿A cuántos les gusta hacer las cosas bien? Donde quiera que nos desenvolvemos, si es en nuestros trabajos, si es en la universidad, si es en la escuela, todos queremos hacer las cosas bien y que nos salgan bien las cosas. Pero cuando quizás hacemos algo malo, hermanos, hay una corrección. Sea en el trabajo, sea en la escuela, sea en la universidad, hay algo, hermanos, que dice, esto no está bien, hay que corregirlo. Y si es posible, hermanos, ahora se trabaja con proyectos en las instituciones y dicen, en esta semana vamos a revisar cómo va el proyecto, para revisarlo. Y vienen ya con el proyecto de lo que han trabajado y dicen, esto te salió malo, hay que corregirlo. Así mismo, hermanos, es nuestra vida. Si en algo estamos haciendo malo, hermanos, la palabra de Dios está ahí para corregirnos. ¿A cuánto nos gusta que nos corrija la palabra de Dios, hermano? Amén. Y quizás digo esto, hermanos, porque quizás a nadie le gusta que lo corrijan. Así somos. Si hicimos algo y nos dicen, mire, eso no está bien, quizás nos podemos sentir mal. Pero la palabra de Dios, hermanos, debe de corregirnos siempre y no tenemos que sentirnos mal, porque dice que ella es como una espada de doble filo que entra, hermanos, y aquello que nos sirve lo corta y lo que hay que moldearlo lo moldea. Y esa es la palabra de Dios. Entonces, si algo necesitamos ser moldeados nosotros, a través de la palabra de Dios, hermanos, lo podemos lograr. A través de la palabra de Dios lo podemos alcanzar. Solamente depende, hermanos, de que nosotros le demos esa oportunidad y que sea nuestro Dios obrando en nuestra vida. Que sea nuestro Dios, hermanos, tratando. Sí, ¿por qué? Porque dice que se trata, hermanos, de una enseñanza que nos sirve para recordar que la Escritura de Dios, dice, tiene el propósito de presentarnos un mejor camino para nuestra vida. La palabra de Dios, hermanos, nos muestra lo mejor. La palabra de Dios, hermanos, nos dice por dónde debemos caminar, qué es lo que debemos hacer. Pero lo que pasa muchas veces es que nosotros, hermanos,
no queremos obedecerla, como siempre a veces lo digo. ¿Qué pasa muchas veces, hermanos? Compramos algo y lo que hacemos es abrir la caja y querer utilizarlo, querer ponerlo, pero cuando no sabemos qué hacer, entonces decimos nosotros, hay que buscar el manual, hay que ver cómo lo hacemos. Si es por decir así, un utensilio en la casa, sencillo puede ser quizás una cafetera, y usted quiere utilizarla y quiere ya ponerla a funcionar, pero cuando ya no puede hacerla funcionar, usted dice, hay que ver qué dice el manual, y empezamos, ¿verdad? Es que no es así. Y empezamos a ver cómo es lo correcto que se debe de hacer. Entonces eso mismo hace la palabra de Dios con nosotros. Cuando quizás nosotros decimos, ¿y por qué no me están saliendo las cosas bien? ¿Y por qué no me ha salido bien esto? Es porque no le hemos dado el verdadero valor a la palabra de Dios. Es porque quizás muchas veces, hermanos, hemos decidido, ¿verdad?, hacer de mi vida lo que yo creo conveniente cuando lo estoy haciendo no debidamente como Dios quiere. Pero la palabra de Dios es la que nos hace, hermanos, reprender esas cosas malas para poder hacerlas bien. Sí, porque ¿cómo era nuestra vida antes? ¿Cómo era nuestra vida antes? Piense por un momento, ¿cómo era su vida? ¿Cómo era su entorno donde usted se rodeaba? Quizás algunos a lo mejor tenían una vida muy difícil, un entorno, hermanos, que no quisieran quizás recordarlo. ¿Por qué? Porque quizás su vida era en dificultades, en problemas, pero como dice su palabra, ¿verdad? En 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Y dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y eso solamente, hermanos, lo podemos comprender a través de la palabra de Dios. Que lo que antes nuestra vida hacía, lo que antes hacíamos, lo que antes éramos, lo éramos antes. Pero a través de la palabra de Dios, Dios nos ha venido moldeando y nos ha venido enseñando, hermanos, y nos ha hecho comprender que lo que antes hacíamos malo, ahora tenemos que hacerlo bueno, porque la palabra de Dios así lo demanda. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y a veces cuesta cambiar las cosas, hermano. A veces cuesta cuando quizás usted puede tener un trabajador y usted le dice, mira, no me vas a hacer esto así. Pero como aquella persona le dice, no, es que fíjese, y empieza como a querer llevarle la contraria, porque quizás él piensa que así se ha hecho toda la vida bien. Pero usted le dice, mira, es que no hay que hacerlo así. Y se está enfocado en aquello, pero usted quiere, hermanos, cambiarlo para hacerlo mejor. Pero esa persona le dice, no, y no, y no. Entonces muchas veces así pasa con nuestra vida. Dios quiere, hermanos, cambiarnos, quiere hacer diferente en mi vida para que mi vida ahora sea feliz. Pero a veces nosotros no queremos. No nos dejamos, hermanos, dejamos guiar o moldear por la palabra de Dios. Entonces no podemos seguir, hermanos, llevando la vida de pecado que llevábamos antes. No podemos seguir llevando, hermanos, esa vida quizás de cuantas cosas que hacíamos antes, porque ahora nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos ha hecho cambiar lo que antes hacíamos para ahora hacerlo para honra y gloria de Dios. Sí, porque antes quizás, hermanos, el que tomaba los fines de semana pasaba en una cantina, pero ahora los fines de semana tendría que pasar en la casa de Dios. ¿Y quién ha hecho ese cambio? La palabra de Dios. ¿Quién ha hecho ese cambio? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién nos da la fuerza para hacer eso? Nuestro Dios, hermanos. Porque nosotros mismos no podemos lograrlo. ¿Qué más, hermanos, encontramos? Dice que la palabra de Dios, hermanos, es útil para corregirnos si nos hemos desviado. Y como decía, ¿verdad? Quizás eso es lo que muchas veces no nos gusta, que nos corrijan. Sí, si usted se ha fijado con los niños pequeños, ¿verdad? Usted le dice, no hagas eso. Y el niño no le gusta y le dice, no. ¿Por qué? Porque somos así. Y muchas veces pasa eso y dice que corregir, hermanos, corregir es una palabra, hermanos, que se encuentra muchas veces en la palabra de Dios, en la Biblia. Y dice que es un término que se describe de la acción de guiar a alguien hacia un camino correcto. Oiga bien, dice que la palabra corregir, hermanos, proviene de la raíz latina corrigere, que significa rectificar y enderezar. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos corrige para que sepamos caminar por el camino correcto. Eso hace la palabra de Dios. Eso hace, porque dice Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué hace la palabra de Dios, hermano? Corregirnos, porque dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos
Y para el hombre, hermanos, quizás en su mundo, en su forma de ver las cosas, está bien ahí como va. Pero su fin es camino de muerte. Pero que dice Juan 14:6, dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la palabra de Dios, hermanos? Que Jesús nos dice, ¿verdad? Yo soy el camino. Si estás desviado, si estás ahí, hermanos, en el camino incorrecto, aquí estoy yo. Yo soy lo que tú necesitas. ¿Cuántos lo sabemos eso, hermano? Que el Señor Jesucristo es lo que nosotros cada día necesitamos en nuestro interior. Pero a veces nosotros, hermanos, necesitamos quizás salud para trabajar. Y decimos nosotros, es que mañana, si Dios permite, ¿verdad? No decimos muchas veces, sino decimos a veces, ojalá que mañana esté bueno. Es para hacer muchas cosas. Pero quien hace todo eso, hermano, es nuestro Señor Jesucristo. Quien hace todo eso es nuestro Dios. Sí, porque dice, hermanos, oiga bien lo que dice Proverbios capítulo 3 y su versículo 12. Porque el Señor a quien ama reprende como un padre al hijo a quien se deleita. Si Dios nos reprende, hermanos, con la palabra de Dios, es porque nos ama. ¿A cuánto los ama el Señor, hermanos? Entonces nos va a reprender con la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios usted sienta que está pegando, ¿verdad? Es porque Dios lo ama. Es porque Dios quiere que su vida sea diferente. Es que cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, eso no te conviene, eso no es así. Y quizás el hijo puede sentir duro, ¿verdad? Decirle, no papá, es que mire. Y empieza quizás él a querer argumentarle muchas cosas. Pero uno de padre le dice, mira, es para tu bien. Queremos lo mejor para ti. Entonces quizás el hijo en ese momento no lo comprende. Pero cuando ya viene a comprenderlo, hermanos, quizás puede estar muy avanzada en edad, muy adulto. Y así pasa con la palabra de Dios. Si la comprendemos, hermanos, es porque Dios nos está corrigiendo. Veamos lo que dice, hermanos, el Salmo 119 y su versículo 105. Una lectura muy especial, hermanos. Salmo 119 y su versículo 105, yo creo que todos lo sabemos, ¿verdad? Y dice así la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, y que dice, y lumbrera a mi camino. Este versículo, hermanos, nos ayuda a entender, ¿verdad? Uno de los roles de la palabra de Dios. Y dice que la palabra de Dios es una lámpara. ¿Qué pasa? Que dice que alumbra mi camino. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es útil, hermanos, para iluminar mi camino. Si nos dejamos guiar por la palabra de Dios, hermanos, vamos a vivir felices toda la vida. Vamos a vivir bien, no nos vamos a meter en problemas, no nos vamos a meter en dificultades que muchas veces no podemos salir. Pero si nos dejamos guiar por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice que la Biblia es esa lámpara que alumbra mis pies, nuestros pies, y la luz que ilumina nuestro camino. Dice que su luz nos ayuda a ir, hermanos, con paso firme en la dirección correcta, sin temor a caer. Pregunto esta noche, hermanos, ¿será que a través de la palabra de Dios nosotros podemos equivocarnos, hermanos? No. Si obedecemos la palabra de Dios, no nos equivocamos, porque la palabra de Dios, hermanos, es fiel. Y la palabra de Dios, hermanos, está ahí para hacer las cosas correctamente. Dice el salmista, hermanos, y se expresa ahí con total certeza, ¿verdad? Expresando lo que la palabra del Señor significaba para su vida. Y decía él, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Y gracias, hermanos, a la palabra de Dios nosotros tomamos buenas decisiones, sin tropezar. Con la palabra de Dios, hermanos, usted sabe hacer las cosas correctamente. Pregunto esta noche, hermanos, ¿cuántos de nosotros quizás tenemos una lámpara en casa? ¿Cuántos tenemos una lámpara, hermanos? Poquitos. Y cuando se va la luz, ¿cómo hacemos? Andamos buscando los fósforos, ¿verdad? Pero pienso, hermanos, que todos deberíamos tener una lámpara en casa. Cuando se va la luz, hermanos, ¿para qué sirve esa lámpara? Bueno, yo me recuerdo quizás cuando estaba pequeño, ¿verdad? Bueno, y íbamos a visitar a alguien, o a lo mejor quizás a una velación de noche en el cantón. Usted tenía que llevar su lámpara, ¿verdad? Y todos los hombres de hogar andaban su lámpara. Y habían unas lámparas, no sé, de 3 baterías y unas lámparas cuadradas. Y el que andaba mejor lámpara. Pero esa lámpara, hermanos,
era algo especial para los que iban con aquella persona. ¿Por qué? Porque esa iba alumbrando el camino. Y esa lámpara ayudaba, hermanos, a que no nos fuéramos a tropezar. Esa lámpara ayudaba a que no nos fuéramos a parar en algo que no queríamos pararnos. Y sobre todo quizás, hermanos, a no tropezar con algo que hubiera delante. Porque quizás ahora, hermanos, nosotros en la sociedad en que vivimos, ¿verdad? Nuestro entorno, usted sale a la puerta de su casa, está iluminado. Pero qué triste es, hermanos, cuando se va la luz, ¿verdad? La energía. Y usted sale y está todo oscuro. Y usted dice, ¿verdad?, que no distingue hasta allá. Pero con una lámpara usted puede alumbrar y guiarse por donde va a caminar. Entonces, hermanos, la palabra de Dios hace lo mismo por nosotros. Nos muestra el camino que debemos seguir, porque dice que ella es lámpara a nuestros pies. La palabra de Dios, hermanos, nos viene, ¿verdad?, advirtiendo por dónde debemos caminar, por dónde debemos de seguir. Y solo depende de nosotros, hermanos, en ser obedientes a la palabra de Dios. ¿Cuántos vamos a ser obedientes a la palabra de Dios? Debemos hacerlo, hermanos, porque es lo mejor, la palabra de Dios. Porque muchas veces quizás obedecemos otras cosas. Muchas veces quizás, hermanos, ha pasado, ¿verdad?, que alguien ha caído en el sentido de estafado, podríamos decir, porque alguien le dijo, mira, fíjate que está pasando esto y tenés que hacerlo. Y nosotros decimos, hay que hacerlo. Nos dejamos llevar, hermanos, por lo que quizás muchas veces alguien nos dice que hagamos, sin darnos cuenta los resultados que pueden traer a mi vida. Pero ahora cuanto más la palabra de Dios, hermanos, quiere lo mejor para nosotros, y a través de su palabra nosotros podemos darnos cuenta a dónde vamos caminando. ¿Qué estamos esperando? La venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que estamos viendo a nuestro alrededor, a nuestro entorno? Significa, hermanos, que todo lo que está sucediendo significa que nuestro Señor Jesucristo pronto regresa por su iglesia. ¿Y quién nos está explicando todo eso? La palabra de Dios. Vemos a nuestro entorno, hermanos, guerras, terremotos y cuántas cosas. La canasta básica carísima por lo alto. ¿Y qué significa todo esto? Que el Señor Jesucristo pronto regresa. ¿Y quién nos está explicando todo eso? La palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque a través de ella, hermanos, nos damos cuenta lo que está por suceder, lo que está por venir. Y ya para ir culminando, lo último, dice, ¿para qué nos es útil la palabra de Dios? Dice que es útil para instruir en justicia. La palabra de Dios nos adiestra, hermanos, en una conducta piadosa. Nos ayuda, hermanos, para que hagamos lo correcto. No solo nos enseña la verdad y nos corrige. La Biblia, hermanos, nos capacita, dice, para hacer lo correcto a fin de estar preparado para toda buena obra. Dios quiere, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, seamos unas personas de bendición. Pero ¿qué pasa muchas veces, hermanos? Muchas veces pasa, ¿verdad?, que andamos la Biblia, pero solo por andarla. Quizás muchas veces sucede, hermanos, que podemos andar una Biblia muy chiquita o muy grande, pero solo la andamos por andarla. ¿Por qué? Porque no le estamos dando ese valor a esa palabra que mi vida necesita. Entonces, hermanos, Dios quiere, ¿verdad?, que nosotros seamos un canal de bendición para la sociedad. En el trabajo, en la casa, en la iglesia, donde quiera que andemos, hermanos, que demostremos al mundo lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Cuánto vamos a apreciar esta palabra, hermanos? ¿Cuántos vamos a ponerla en práctica? Que cada día que pase, hermanos, nosotros comprendamos, ¿verdad?, el verdadero valor de la palabra de Dios. Así, hermanos, esta